Yo no sé cuántos de ustedes realmente hoy han venido a esta iglesia buscando la bendición de Dios. Pero yo quiero decirles algo. Yo hoy me levanté en la mañana pidiendo y buscando la bendición de Dios. ¿Saben por qué? Porque yo quiero que este día no pase sin ser bendecido por el poder y la gracia de Dios. Yo me pregunto, ¿cuántos de están aquí hoy han venido para ser bendecidos por Dios? Gloria a Dios. ¿Sabes por qué, hermano y hermana? Porque yo te aseguro algo, y es que hoy no te vas de este lugar sin recibir la bendición de Dios. Todos queremos ser bendecidos. Todos buscamos la bendición de Dios. Todos queremos que Dios nos llene. ¿Qué significa la palabra bendición? La palabra bendición significa recibir el favor de Dios. ¿Saben qué me encanta a mí, hermano y hermana, cuando yo leo la palabra de Dios? Que el Dios que yo celebro, el Dios que yo canto, el Dios que yo me regocijo, es el Dios que le encanta bendecir a su iglesia. Es el Dios que le encanta bendecir a los hombres y mujeres. Es el Dios de la bendición. Dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 22, que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo primero que dice es que Dios les bendijo. Óigalo, lo primero que Dios les dijo fue, los bendijo. Cuando Noé salió del arca, Génesis capítulo 9, versículo 1, dice la palabra de Dios que Dios le bendijo. Y si usted lee el libro de los Números, en el capítulo 6, versículo 23, ¿saben qué dice? Que Dios le dio la orden a los sacerdotes de bendecir el pueblo de Dios. Por eso también nosotros como sacerdotes hemos sido llamados para bendecirlos a ustedes, porque ustedes son la iglesia santa de Dios. Y la iglesia de Dios necesita ser bendecida por el poder de Dios. Pero no solamente yo puedo bendecirte, tú también me puedes bendecir a mí. Porque bendecir también significa desearle bien a una persona. Oye, hermano y hermana, póngame atención a lo que le voy a decir. Hay mucha gente que le va mal en la vida y se pregunta luego, ¿por qué a mí me va tan mal? El otro día me decía una persona, padre, ore por mí porque parece que me llegaron las 10 plagas de Egipto. Y de pronto, hermano y hermana, tú sientes que a ti las cosas no te salen bien, que todo te va mal, que tu vida de pronto va de mal en peor. Y a veces te preguntas, ¿dónde está la bendición de Dios en mi vida? Si Dios es un Dios que bendice, ¿por qué yo no tengo la bendición? Oye, hermano y hermana, te voy a decir por qué. Porque la palabra bendecir significa desearle bien. Y cuando tú bendices a otros, la bendición del otro llega a tu vida. Pero también cuando tú maldices a otros, la maldición llega a tu vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros esperamos bendición, pero proferimos maldición. Oigan, esperamos bendición, pero le deseamos a otro mal. ¿Y cómo yo puedo esperar esa bendición cuando mi corazón está siendo dañado por un mal deseo hacia otra persona? Mucho cuidado, hermano y hermana, porque a veces nosotros como cristianos nos estamos perdiendo la bendición de Dios. Déjeme decirle, el Dios en el cual nosotros creemos es el creador del cielo y de la tierra, el que tiene toda clase de riqueza para darnos a cada uno de nosotros. Pero ¿por qué nosotros a veces como cristianos no tenemos esa riqueza? Porque no hemos aprendido a bendecir a Dios. Por eso hoy podemos decir con el salmista, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque mi Dios es el Dios que me ha bendecido. Y cuando yo bendigo el nombre de Dios, Dios me bendice con abundantes bendiciones. ¿Cuántos de ustedes alaban a Dios? ¿Cuántos de pronto son capaces de abrir sus labios para bendecir la gloria de Dios, para cantar la grandeza de Dios,
para decirle a Dios lo lindo que Él es, lo hermoso que Él es. Oye, hermano y hermana, cuando tú aprendas en la vida a bendecir la gloria de Dios y a darle esa gloria a Dios, Dios manifestará también su gloria en tu vida. Dios quiere bendecirte. ¿Qué dice la palabra de Dios hoy día? Que en cierta ocasión Jesús fue a su pueblo. ¿Y a qué fue Jesús a su pueblo? No fue a pasarla bien. No es como cuando de pronto ustedes se van al pueblo a celebrar las fiestas patronales y de pronto se van de descanso, de rumba, simplemente a relajarse, a olvidarse de todo. No. Cuando Jesús fue a su pueblo, Él no se fue a relajar. Cuando Jesús se fue a su pueblo, Él no fue a vacacionar. Cuando Jesús fue a su pueblo, Él fue a ministrar, es decir, a bendecir su pueblo, a bendecir a su propia gente. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que no pudo hacer muchas cosas allí, no pudo bendecir a su gente por un pecado que la gente tenía, el pecado de la incredulidad. Oiga, hermano y hermana, escúcheme, la incredulidad de nosotros detiene el poder de Dios para bendecirnos. La incredulidad de nosotros detiene el poder de Dios para bendecirnos. Y déjenme decirle, los incrédulos no están afuera. Los incrédulos no son los ladrones que están afuera. Los incrédulos no están en los casinos. A lo mejor esa gente tiene más fe que nosotros. Y por eso están en los casinos jugando, porque tienen fe que van a ganar. Déjenme decirle, hermano y hermana, la incredulidad está muchas veces en la iglesia. ¿Y qué es incredulidad? Incredulidad significa no tener confianza en Dios, no tener fe en que lo que yo le estoy pidiendo, Dios me lo va a conceder. ¿Cuántas veces por falta de fe no tenemos la bendición que nosotros estamos buscando y anhelando para nuestra vida? Hay que alejar la incredulidad de nosotros. Y esa incredulidad tenemos que alejarla. ¿Saben por qué? Porque la incredulidad impide que Dios manifieste su gracia y su poder sobre nosotros. No es que Dios deje de ser poderoso, es que simplemente Dios lo diseñó de esa forma. Cuando tú activas tu fe, activas el poder de Dios para que bendiga tu vida. Amén. Cuando tú activas tu fe, activas el poder de Dios para que te bendiga. Dice el Evangelio, Jesús llegó a aquella sinagoga y la gente, aunque lo escuchaba con admiración, porque hablaba con mucha brillantez, sin embargo la gente se preguntaba, ¿quién es este? ¿Y ese hombre de dónde aprendió tanta sabiduría? ¿De dónde le vino tanto poder? Y miren lo que ellos concluyeron: ese es el carpintero. De una forma despectiva, ese es el carpintero, es un simple carpintero, es el hijo de María, el hermano de José, el hermano de Santiago, el hermano de Judas, de Simón, sus hermanas están aquí, ese que sabe. Oiga, hermano y hermana, le voy a decir una cosa. ¿Saben cuál fue el pecado de aquella gente para que Jesús no hiciera milagros en ellos? Ellos creyeron que sabían más que Jesús. Oigan, el pecado de esta gente fue que creyeron en un momento que sabían más que Jesús. ¿Y cuántas veces, hermano y hermana, tú y yo creemos y pretendemos saber más que Jesús? ¿Cuántas veces cuando tú vienes en oración, por ejemplo, le dices a Dios: Señor, yo quiero que hagas esto en mi vida y quiero que lo hagas de esta manera? Y cuando Dios no hace las cosas como tú quieres, te enojas con Dios. Seamos sinceros, ¿cuánta gente se rebela contra Dios simplemente porque las cosas no le salieron como lo planearon? Y déjame decirte, hermano y hermana, ese es pecado de arrogancia. Y tú no te puedes enojar con Dios, porque Dios sabe mejor que tú cómo hacer las cosas, porque los planes de Dios son perfectos y alabados para siempre en la gloria del cielo. Yo prefiero que Dios haga lo que quiere y no lo que yo quiero.
Porque cuando yo hago lo que yo quiero, me equivoco. Pero cuando Dios hace lo que quiere, no se equivoca. Aquella gente, cuando miró a Jesús, solo vieron un carpintero. No fueron capaces de ver el Hijo de Dios que se escondía en la sencillez de un carpintero. Oiga, hermano y hermana, le voy a decir una cosa. A veces nosotros en la vida nos privamos, óigalo bien, a veces nosotros en la vida nos privamos de conocer la grandeza de una persona, porque nuestra visión y nuestro concepto de la gente muchas veces es un concepto muy limitado. ¿Cuántas veces nosotros le ponemos rótulos a la gente? Y porque la gente es sencilla, y porque la gente es simple, y porque la gente quizás no tiene una profesión o cualquier cosa, nosotros le juzgamos y estamos perdiéndonos la oportunidad realmente de descubrir la grandeza de esa persona. Miren lo que me pasó a mí en el día de ayer. Había un muchacho aquí en la parroquia que yo jamás había visto en mi vida. Él estaba hablando con un joven guatemalteco de nuestra comunidad que se llama el hermano Bolívar, que por ahí está. Y estaban hablando, y hablando en inglés. Me sorprendió que el hermano Bolívar habla inglés. ¿Dónde está el hermano Bolívar? No está por ahí. Yo no sé por qué siempre que los menciono nunca vienen a misa. Ah, no, está allá, míralo. Es que está agachado el hombre, no quiere que lo vean. Porque después va a decir, me van a poner como traductor del Padre Mario. Y oigan, el hermano Bolívar estaba hablando con aquel otro muchacho. Ay, me sorprendió porque el otro muchacho es bien grande, bien gordo. Mejor dicho, todo un gigante. Iba a decir todo un gorila. Oigan, ¿saben qué me sorprendió? Que cuando aquel joven se levantó de la banca donde estaba hablando con este amigo, tenía una camiseta negra. ¿Saben qué decía en la camiseta negra? Decía beast, que significa bestia. Beast en inglés, que significa bestia. ¿Estamos de acuerdo, hermano Bolívar? Oigan, y cuando yo vi a aquel muchacho que venía caminando del salón parroquial por este pasillo, y yo iba saliendo de la iglesia y vi que ese muchacho se acercaba hacia mí, todo grande, con una camiseta que decía bestia, yo dije, protégeme, Señor. Y yo para mis adentros pensé, realmente sí que eres una bestia. Oiga, hermano y hermana, pero ¿saben qué pasó? Yo miré a aquel joven, y yo no sé, pero Dios como que me lo puso en el corazón. Yo lo miré a él, le di una sonrisa. ¿Saben qué le dije? Tú eres un buen hombre. Así le dije. Le dije, man, you're a good man. Cuando le dije, tú eres un buen hombre, usted no se imagina. Usted no se imagina la sonrisa que me dio aquel muchacho. Me peló todos los dientes, se le veían toditos. Hasta me dio envidia porque los tenía más blancos que los míos. Y yo lo veo a él con esa sonrisa, esa alegría, y él me pregunta, ¿y usted por qué cree que yo soy bueno? Y le dije, porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios te creó, puso la semilla de la bondad en tu corazón. Por eso eres bueno, porque tienes en ti la semilla de la bondad y de la grandeza de Dios. El joven me quedó mirando. Él no supo qué decir. Él no supo qué decir. Le pregunté, ¿dónde vives? Y me dice, en el vecindario. ¿Vas a alguna iglesia? Y me dice, sí, de vez en cuando voy a la iglesia bautista. Y le dije, pues cuando quieras celebrar, como celebramos los católicos, ven a la iglesia San Jan Fisher y puedes venir con esa camiseta de bestia. Oiga, hermano y hermana, cuando aquel joven se fue por ese lado,
yo me quedé pensando para mis adentros y dije, qué grande es el Señor, qué grande es el Señor, que ayer me permitió descubrir la grandeza de una persona simplemente porque Dios puso en mi boca una palabra de bendición para ese hombre. Cuando tú bendices, es decir, cuando tú no eres negativo, sino que eres positivo y sabes decirle cosas bellas a la gente, estás despertando la grandeza de Dios en la gente. Oye, hermano y hermana, cuando tú te vuelves una persona negativa, una persona que solo sabe decir cosas desagradables, cosas malas a los demás para hundir, para destruir, estás dañando el corazón de una persona. Pero cuando tú abres tu boca para decir cosas bellas, para enaltecer la vida de una persona, estás despertando la grandeza de Dios en esa persona. Bendito sea Dios que nos llama a enaltecer a todo el que está a nuestro lado a través de la bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros bendigamos. Levanta tu mano, por favor, conmigo, tu mano derecha, y quiero que voltees a ver a la persona que tienes a tu derecha. Voltea a la persona que tiene a tu derecha, pon tu mano casi sobre su cabeza. Y si tiene así los pelos bien peinados, no se lo toques. Y quiero que tú repitas esta oración conmigo diciendo a la persona que tienes a tu derecha. Dile, que Dios te bendiga y te proteja. Te muestre su rostro y te salve. Te mire con amor y te conceda la paz. Te mire con bondad y te conceda prosperidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oiga. ¿Y cuántos han orado hoy por la bendición del Padre Mario? ¿Qué tal si extienden todas sus manos hacia mí, por favor? Yo quiero que allí en tu corazón simplemente le pidas a Dios lo que Dios ponga en tu corazón que pidas para mí. Y esos buenos deseos y esa bendición la recibo con alegría en el nombre del Señor. Amén. Yo les dije, hoy no me voy de este lugar sin recibir la bendición. Y usted tampoco se va a ir porque ya la recibió. ¿Cómo podemos ser bendecidos? Cada vez que desconfiamos quizás más de nosotros y confiamos más en Dios. Y cuando tú confías en Dios, desatas el poder de Dios para que a tu vida llegue la bendición de Dios. Que el Señor haga en tu vida lo que tú has creído. Que el Señor conceda el anhelo de tu corazón. Y que el Señor te dé una fe tan grande, tan grande, tan grande, para que nunca te falte la bendición de Dios, ni en tu vida, ni en la vida de tu familia y todas las generaciones que vendrán a través de ti. Que el Señor nos bendiga, nos proteja, nos cuide y nos dé su bendición, ahora y siempre. Amén, amén, amén.